Es lo que Jesús dice. No de faire que Jésus te dice, sale a tu barca y camina sobre las aguas, sale y camina. No comienza a discutir con Jesús. Que hay olas, que hay vientos, que hay tempestad. Él conoce, él sabe todas las cosas. Obedecieron, y se lo llevaron. Versículo 9, cuando el maestrela probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Chef commis a goûté de l'eau qui était tournée divin, il pas connaît qui bord divin ça t'est sorti. Mais domestique qui te prend l'eau, te connaît. Lire nom qui t'a marié. Amén. Los sirvientes sabían. Los sirvientes habían visto todo el proceso. Ellos sí sabían. 10. Y le dijo al esposo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lisez comme ça. Tout le monde servit plus bon divin avant. C'est après tout invité, fin chaud. C'est là ça, yo servi divin qui va trop bon. Mais ou même, ou te servi plus bon divin. El vino de Jesús bien, divin Jésus era de calidad muy alta. Era el mejor vino que tenía. Amén. Era costumbre de servir el vino bueno primero. Cuando estaban llenos, que ya no prueban la diferencia. Servir el bueno de menos calidad. Pero a la mitad de la fiesta había el mejor vino. Porque lo que Jesús hace, lo hace bien. El 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. C'est constant, Jésus te fait premier miracle, la vie de Cana, dans le pays Galilée. Il te fait pouvoir, c'était fait disciples, ouais, dans lui. Lo que me gusta aquí que dice que manifestó su gloria. Pouvoir de manifester. ¿Qué hizo? ¿Qué está fait? Cambió agua en vino. Il changeait de l'eau à faire le vin tout divin. ¿Qué hizo? ¿Qué está fait? Hizo un milagro. Il fait un miracle. El milagro, los milagros hablan de Dios. Dios quiere hacer milagros. Quiere dar a Él la gloria. Los milagros hablan de la grandeza de Dios. Que servimos a un Dios vivo. Es la voluntad de Dios. Aún en este tiempo, hacer milagros. El milagro más grande es que Él nos salvó. Somos un milagro de Dios. En Dios, en nosotros, Dios manifiesta su gloria. Cuando la gente nos ve y saben lo que erramos, glorifican al Señor. Aquí en este milagro, Él manifestó su gloria. Y cuando sus discípulos vieron eso, creyeron en Él. Yo diría aquí, creyeron más en Él. Porque Él los llamó. Si no hubieran creído en Él, no lo hubieran seguido. Cuando Él los llamó, lo siguieron. Es más, ellos creyeron antes que Jesús les llamó. Porque Juan Bautista testificó: ahí está el Cordero, el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan dijo eso, Andrés creyó y se despidió de Juan y siguió a Jesús. Pero cuando vieron eso, dijeron amén, amén, amén. El escojo que yo he hecho de seguir a Jesús es lo correcto, porque Él es Dios. Cambió agua en vino. Para alabar al Señor. Dios
quiere hacer señales. Bon Dieu veut faire signe. Dios quiere hacer Bon milagros. Dieu veut faire miracle. Dios quiere sanar. Bon Dieu veut guérir. Dios quiere levantar Bon paralíticos. Dieu veut libérer paralytique, Que es un paralysé. milagro para manifestar su Pour gloria. manifester Para gloire. que la gente pueda Le creer monde va croire que Dios existe. que bon Dieu existe. Para alabar al Señor. Gloria al Señor. En el 12 dice: Verset 12 a dit, después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. après ça, l'aller la ville Capernaum, ensemble avec maman, frère, avec disciples, ils ont passé 2-3 jours là. Vemos que después los hermanos de Jesús también entran en el ministerio. Amén. Nous voyons qu'après des frères, Jésus même durant le ministère. Creo que seguro dos: Je crois que ici, c'est deux. Santiago y un Judas, que entran en el ministerio. Jacques avec un Gilles dans le ministère. Alabanza al Señor. Y todos ellos vieron Ils ont tout dit, ouais, ese milagro. miracle ça. Y su madre, me imagino, Et puis maman m'a imaginé. orgullosa de su hijo. Il était fier des disciples. Amén, hermanos. El versículo 13 Verset 13 là, hasta el 22, je vais dans 22. vamos a ver la purificación del templo. Nous parlons de purification du temple. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Il fait délivrance juif, devant s'arriver, c'est comme ça Jésus monté Jérusalem. ¿Ustedes recuerdan Nous songez cuándo fue instituido la Pascua? qu'il est que dans institué fait délivrance là. Un día antes de salir de Egipto, Un jour avant de sortir en Égypte, Dios instruyó a Moisés bon Dieu instruit Moïse, y al pueblo judío dit peuple juif là, que cada casa, dans chaque caille, mate un cordero. tuer un mouton. Amén. De un cordero que puedan comer en esa casa. Il y a un mouton qui va manger dans la caille ça. Tenían que comerlo todo. Il veut manger tout. Ese cordero representa a Jesús. Le mouton ça représente Jésus. Tienen que comerlo completamente. Il veut manger complètement. Jesús nos dice en Juan 6: Il dit dans Jean 6, si no bebes mi sangre y comes mi carne, si va pour sang, va manger viande moi, no puedes ser mis discípulos. va pas pour des disciples moi. Deben comer el cordero completo. Il veut manger le mouton ça complètement. Porque hay gente que quiere la parte buena del evangelio y no toda la parte. Parce qu'il y a un monde qui veut partir bon l'évangile, la seule va regarder tout l'évangile. Pero Jesús te dice: o estás conmigo o no estás conmigo. Mais Jésus dit c'est on va faire ou pas faire. Amén. Alabanza al Señor, hermanos. Quieres al cielo, pero hay persecuciones Vous también. voulez aller dans le ciel, il y a des persécutions. Y muchos quieren las bendiciones, no quieren las Et persecuciones. ainsi que bénédiction, mais pas des persécutions. Y cuando hay bendiciones, están en la Il y iglesia, a des bénédictions dans l'église. cantan aleluya, amén. Chantez alléluia. Cuando hay persecuciones, no están más. Il y a des persécutions, il va là Pero encore. pide comer el cordero Mais completo de manger le mouton ça complètement. y derramar su sangre. Mais c'est ça. ¿Por qué celebraban aún la Pascua? Pour qui ça explique de célébrer faire délivrance là? Porque aún estaban bajo la ley. Parce que juste mérité en bas la loi. Jesús nació Jésus fait y murió et mourir bajo la ley. en bas la loi. Amén, hermanos. Amén. Y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Les gens ont bon monde dans le temple qui t'a vendu bœuf, mouton et pigeon. Il y a l'autre même qui te chita des tables et il a changé l'argent. Amén. Era la Pascua, C'est de faire délivrance. pues tenía que sacrificar un animal. Il veut tuer un bête. Depende de la familia. Dépend des familles. Amén. Y siempre hay de esas personas Et toujours il y a des gens ça. que de todo tratan de sacar beneficio personal. Il fait tout ça capable de traiter de retirer bénéfices personnels. Amén, hermanos. Amén. Cuando vamos a convenciones, Dès qu'il va à la convention, cuando la convención termina, les conventions terminées, allá afuera hay como un mercado completo, hermano. et dehors, il y a un marché complètement. Amén. Hay gente que va a las convenciones Il y a des gens qui a la convention. para clamar a Dios, Pour régler le monde. para recibir a Pour Dios. recevoir des gens. Otros ni siquiera entran adentro, quedan afuera. Otros ni siquiera entran adentro, Il y a qui va même rentrer en dedans. quedan Il afuera. y a des dehors. Quieren las Il y a bendiciones. des bénédictions. Ven un beneficio personal Il solamente. y a des bénéfices personnels seulement. No ven más allá. Il va plus loin. Alabanza al Señor. Va a quitar dinero a los Quand cristianos. il y a l'argent chrétien, Son gente de buen corazón. c'est mon qui est bon cœur. Alabanza al Señor. Aquí no vemos nada, hermanos. Là-bas, il y a Pero allá afuera, et dehors. todo un mercado completo. Tout dehors, c'est marchandises. Bendito sea el Señor. Alabado Dios. Amén, hermanos. Amén. Alabanza a Jesús. Siempre hay gente Toujours il y a des gens que está ahí por los beneficios qui là pour bénéfice. y no quiere pagar el precio para Et ser puis, il n'y a pas de payer pour lui pour servir Seigneur. Gloria a Alabar Dios. al Señor. Amén, hermanos. Amén.
Por eso no permitimos negocio aquí en la iglesia. Se você não vai mettre um comércio de business na igreja. Por eso aquí usted no ve ningún hermano que después del culto Se você não vai lá alguém oferecer depois abre serviço. que abre su baúl, ¿cómo dice? Ele ouvir pode chá na máquina, pode chá na máquina. ¿Cómo se llama eso? Baúl se llama la maleta, baúl de auto. Pode chá. No ponchar. Baúl de auto. Pode chá. Baúl de auto. Pode chá máquina. Ponchar machine, baúl de auto. Pode chá máquina. Amén. Porque hay iglesia que cuando el culto termina, Parce que l'église que les terminé, toma su llave de su carro eu vou criar machine y abre su baúl et puis eu ouvre pode chá na machine. y saca ropa. Eu comecei a retirar. Hermana, es la que da usted. Ah, qué bonito. E sempre, regardez mensagem pour lui, regardez como belle. Ese zapato, hermano, yo lo traje especialmente para usted. Et soulier ça c'est spécial pour vous-même. Tienen gracia para Eu ver. tenho grâce pour vendre. Alabanza al Señor. Amén. Están ansiosos para que el culto termine para comenzar con su negocio. Eu comecei a começar a fazer terminar para começar a business. Aquí puedo predicar tranquilo porque no tenemos eso aquí. Là, on va prêcher tranquille parce que nous va rien faire comme ça. Lo único actividad que tenemos es para fondo de la Pour cette iglesia. activité nous gagnons, c'est pour fond l'église là. Pero aquí esos sinvergüenzas Mais là, ça va ça yo. entraron las ovejas y los palomas adentro. Yo rentré avec bœuf, mouton, pigeon yo en dedans. El templo era muy grande. Ça va être tellement Y gros. en el templo, en vez de escuchar adoración, Ça va au lieu de en adoration. vez de escuchar gloria a Au Dios, lieu de gloire à Dieu. en vez de escuchar quién Vous vive. allez, qu'est-ce qui vient là? Vous allez, mais. Aleluya. Qué terrible C'est terrible. cuando uno pierde el temor de Dios. Les que vous perdez la crainte bon Dieu. Qué terrible C'est terrible. cuando los líderes pierden el temor de Les que Dios. leader ont perdu la crainte bon Dieu. Cuando el líder pierde el temor de Dios, Les que leader ont perdu la crainte bon Dieu. permite todo entrar a la Ils iglesia. mettent tout bagaille rentrer dans l'église. Para hablar la palabra del Señor. Usted puede cerrar sus ojos y abrirlo y ver esa escena. Vous pouvez fermer les yeux et puis ouvrir le bouet bagaille ça. Entró a la iglesia, al templo, que era muy grande. Ils rentrent dans l'église, c'était tellement gros dans la table là. Pero pareció que entró en el mercado de Jerusalén. Il semblait que qui paraît le même marchandise Jérusalem. Amén. Gente muy como vendiendo aquí, Et le monde commençait à vendre là. cambistas vendiendo monedas de Ils suerte. commençaient à changer l'argent. Y cuando Jesús vio eso, Et puis là que Jésus voit ça, versículo 15, verset 15 là. y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Il prend quelques cordes, il marie ensemble, il fait un fouet avec eux, et puis il mettait tout le monde dehors dans le temple, ensemble avec tout le mouton, avec tout le bœuf, et puis il chavirait tout le monde qui t'a changé l'argent, il jetait tout le corps à terre. Jesús se enojó, Jésus était en colère, se enojó de il verdad. fâchait vraiment tout le monde. E hizo un azote allí Il fait un raceau là avec corde, y le dio a las vacas. et puis il commence à battre bœuf, Y salieron corriendo. et puis il commence à Le dio a las ovejas. il va le mouton, Creo que tenían deseo de dar a las personas que tenían los mon gars, ovejas. il battre mon Dieu même. Había un core en el templo, courir là dans le temple. pero sacó a todos esos animales, Mais il était toute bête. esa impureza, Il était impie. ese comercio, Il commerce ça. lo sacó Il était. del templo. Il était dans le temple. Alabanza al Señor. Y rompió las mesas de los Il cambistas. chavirait ta base. Estaba Il enojado. était tellement fâché. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Es igual cuando usted se siente, C'est même j'avais ça qu'on l'a cuando entendu. alguien mofa del Señor, Là qu'on a passé Seigneur en de la Jésus. casa del On Señor, a dans Seigneur. hacen cosas que no deben Ça fait hacer. bagaille qu'il pas de faire. A veces hay muchachos Il va pas petit monde. como un poquito de blasfemo La cour Jacques qui parlait, il a passé la bêtise. y hacen cosas Il faut faire des que bagailles. no se deben en la iglesia. Il pas de faire dans O l'église. están mandando Ou mensajes. bien envoyer message. Cuando usted ve eso, Là que ouais ça. oh, no, se siente mal. Pas ça tout bien. Ah, no. Alabanza al Señor, porque es la casa de Parce que Dios. c'est caille bon Dieu. Es la casa de su Dios. C'est caille bon Dieu. Es la casa donde adoramos a C'est Dios. caille de adorer mon Dieu. Jesús sintió esa ira. Jésus sentit qu'on laisse ça. No sé si es ira santa o no, alabanza al Señor. Pero sacó a todos afuera. Mais il mettait tout dehors. No era Il cobarde. pas qu'on lâche. Amén, hermanos.
limpió la casa del Señor, nettoyer caille Seigneur. tumbó sus mesas Li vide ta terre. con su dinero de Avec suerte tout l'argent qui est échangé. y todo eso. Tout bagage ça yo. Y dijo a los que vendían palomas, Et puis les gens qui prendre mon pigeon yo. eso era difícil para ellos tumbarlos, creo. C'était difficile pour les tomber monter pour ça. Tenían palomas en jaulas así. Parce que des gars un pigeon dans petit caloge là. Quitad de aquí eso y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Les gens qui prendre pigeon yo. Ou était ça là. Pas fait caille papa me l'en tourner yo boutique côté yo fait commerce. Alabanza al Señor. Y vemos esto hoy en día. Et sinon ça journée jeudi a Muchos han hecho mercadería con la iglesia. en pile a fait commerce dans l'église. Alabanza al Señor. Vendiendo aguas benditas. Il y a ban l'eau bénite. Vendiendo tierra de Il y a Jerusalén. ban terre Jérusalem. Vendiendo aceite de no sé Il qué. y a ban l'huile pas comme l'huile qui ça. Tantas cosas que Il y hay. a pas que bagage qui vient. Yo no busco en internet. On Aleluya. va chercher dans internet. Pero por eso estoy contento que los hermanos que me mandan alguna cosa ahí para yo saber lo que hay. Mais vous êtes content avec quelqu'un qui vont se battre pour qui ça vient. Si uno no lo ve, Si on ne pas ouais, no puede on creer. pas capable quoi. Y la gente los Et puis compra. moun yo acheter bagage. Hacen mercadería con la Yo iglesia. fait commerce dans l'église. Cristianos. Chrétien yo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Sacan dinero. Si usted ve, y hemos pasado una vez aquí Et también. si vous voyez on fois passer là une fois déjà. La gente viene a tirar su dinero. Moun yo vinn voyer Y el l'argent. pastor pasando sobre Et ellos puis pasteur a commencé à passer sur yo. para bendecir. Pour bénir yo. Una mujer rubia Yo femme rubia que tienen que sembrar. qui te gagne dans cimer. Y ahora los de $1,000. Il a gagné $1,000. Y viene uno que no sé, $50. Il y a 1000 par contre $50. Il dit No, non. ¿tienes $1,000? Ou $1,000? Entonces no pase. Et bien, allez. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pero quieren allí. Mais il était là. Alabanza al Señor. Entonces es gratis. C'est quoi qui est gratis. La gente quiere pagar un precio Vous devez payer un prix. para sentirse Pour bien. nous sentir bien. Por eso caminan de rodillas de un lugar a otro. Vous devez marcher sous genoux là, aller loin. Para sentirse Pour nous sentir bien. bien. Pero Cristo ya pagó el precio. Mais Jésus-Christ déjà payé. No hay que pagar más. Solamente hay que C'est creer. tellement que ce frère. Vamos a alabar al Señor. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pas fait qu'il papa me l'a tourné une boutique côté au ban commerce. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Disciples yo vinn changer parole ça yo écrit dans livre là. Oh bon Dieu, moi c'est tellement remen caillou. Así también nosotros, Comme hermanos, ça nous même tout frère tenemos c'est. que celar Nous devons fermer el Evangelio. l'évangile. Usted tiene que celar Nous devons la obra del cual usted es miembro. nous devons fermer dans l'air côté que ou membre là. Amén. Es el Evangelio. C'est l'évangile. Es tu Evangelio. Es el Evangelio. Es tu Dios. C'est bon Dieu. Usted no puede estar On riendo va capable rire donde están hablando mal de Dios. pour les parler bon Dieu mal. Oh no. Tiene que apartarse de allí. Ou était quoi là? Dejen esa conversación o yo me voy. Ou était quoi qui dit conversation bien mal. Si sigo haciendo chistes de Cristo, yo no me quiero. Si on continue à faire du côté de Jésus qui va breaker. No puede estar ahí. On va hablar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Tenemos que tener cielo para Nous Dios, devons zèle pour Seigneur. para las cosas de Dios, Dios, tout ça fait bon y Dieu. para la obra de Dios. Pour l'air bon Dieu. Es tu obra. C'est l'air bon Dieu. Hay que defenderlo. Nous devons défendre. No quiero escuchar. On va l'écouter. Si quieres hablar mal, habla con otra gente. Souvent les mal, Allí yo me congrego. c'est là réuni. No somos perfectos, No va no poner. buscamos perfección. Cherchez perfection. Alabanza al Señor. Hay que tener cielo, Vous devez zèle. porque Dios ha hecho en nuestras Vous vidas. devez faire la vie. Para alabar al Señor. Louer le Seigneur. Su nombre sea la gloria. Non pour laisser la gloire. Los judíos respondieron Et les Juifs ils répondent demander. y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Qui miracle pour faire? Qui miracle pour faire pour montrer nous ou qui doit faire ça faire? O con otra palabra, Et bien la parole. ¿quién eres? Qui est souillé? ¿Con qué autoridad? À qui autorité? ¿Quién eres para llegar aquí a hacer eso? Qui est souillé pour venir pour faire ça? Y respondiendo Jesús y les dijo: Jésus répond et les dit. destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Grâce dans ça, Kounia, dans 3 jours, m'a rebâti encore. Alabanza al Señor. Una verdad muy grande, Une vérité qui croit pile, muy profundo, qui est très profonde. que Et Jesús le estaba diciendo aquí, Jésus t'a dit là, pero ellos no lo pudieron ne entender va pas comprendre, porque no eran parce espirituales. qu'il n'est pas spirituel. Dijeron luego los judíos: Et il dit, en 46 años fue edificado este templo. dans 46 dans le cas bénéfice temple,
y tú en 3 días lo levantarás. Et puis ou même dans 3 jours, on va reconstruire. No entendían de lo que Jesús estaba Je hablando, vais comprendre que je t'ai parlé là. mas él hablaba del templo de su cuerpo. Je t'ai parlé du temple du corps, temple corps. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Les Jésus vivants sortis dans la mort, disciples viennent changer, ils te disent ça. C'est comme ça, ils te croient ça, c'est quoi ça qui est écrit dans le livre là, ensemble avec toute parole, Jésus te dit. ¿Qué autoridad tienes, Cristo? Qui autorité Jésus-Christ gagne? Y vamos a terminar en esta Para noche. terminer. ¿Qué autoridad tienes Qui autorité gagne para hacer eso? pour faire bagaille ça? Destruir este templo. Détruire le temple là. Y mira lo que dice. Et puis regardez ça là. Yo lo levantaré. Moi-même, je vais lever la porte. Él dijo, Il dit, yo entrego mi vida moi remettre la y vie. yo mismo lo vuelvo a tomar. Moi-même, je vais Porque es Dios. parce que c'est bon Dieu. Nadie puede matar Personne a n'est capable Dios. de tuer bon Dieu. Pilatos no mató a Dios. Il n'a pas tué bon Dieu. Los judíos no mataron a Juif n'a Dios. pas tué bon Dieu. Jesús se dejó matar. C'est Jésus même qui dit Jesús se tuer. entregó a sí C'est Jésus mismo. qui remet tête. Destruirte este templo Détruire tout ça. y en 3 días Puis dans 3 lo jours, il levantaré. va lever la porte. Necesito 3 días de campaña allá debajo de la tierra, Mais sur 3 jours de réveil en bas de ça. en el seno de Abraham. En bas. Amén, alabanza al Señor. Y después de 3 días Après 3 jours, regreso. il va retourner encore. Si necesitaba 4 días lo hubiera tomado también. Tu veux 4 jours dans le tout. Alabanza al Señor. Porque no hay nada que Jesús no puede restaurar. Parce qu'il n'y a rien que Jésus va capable de restaurer. Destruir este templo, Détruire tout ça. en 3 días lo Dans levantaré. 3 jours, il va lever la porte. Yo soy Dios. Moi, c'est bon Dieu. Yo soy rey. Moi, c'est roi. Yo soy dueño de este templo. Moi, c'est bien temple là. Alabanza al Señor. En el versículo Dans 23, verset 23. última parte, Mais la dernière partie, ya vamos a terminar en esta noche. on va terminer à soir. Estaban en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pendant que Jésus était à Jérusalem pour faire délivrance, en pile monde te croit dans lui, les autres te croient miracle, lui t'a fait. Tenemos buena palabra aquí, hermanos, Nous avons une bonne parole ici à para faire. la honra y gloria del Pour Señor. honneur et gloire à bon Dieu. Dios nos ha dado profundidad en su palabra. Dios. C'est bon Dieu qui va profonder la parole. Bon Dieu. Amén. Pero necesitamos las señales Mais nous avons también. besoin de signes. Hay gente que va atrás de Il y a des señales gens qui captent sur les signes sin palabras. sans parole. Se desvía. Ils ont dévié. No podemos seguir Nous milagros ne pouvons pas suivre miracle sin palabras. sans parole. Milagros Miracle conforme selon la palabra. parole. Si viene uno Si viene fumando cigarro et puis qu'il fume un cigare, y hace et milagros, qu'il fait miracle, aunque levanta même muertos, si le monde mourir, yo no le sigo. moi pas pour recevoir. Amén, hermanos. Por eso el milagro Pour ça miracle, con la palabra. avec parole. Además, porque el diablo también hace Le milagros. diable a tout, il fait miracle. El diablo también hace Le señales. diable a tout, il fait signe. El diablo también sana Le diable a tout, il guérit. para después destruir aún peor. Et puis après, on besoin plus mal. Entonces necesita conocer la palabra Parce que tu as besoin de connaître parole là. para esperar en Dios conforme la Parce que palabra. dans le monde, selon parole là. Para esperar la palabra del Señor. Y muchos creían en su Et nombre puis en plus, tu connais la y cuando vimos señales. il y a Aleluya. des miracles ça. Por eso nosotros tenemos que ver los señales. Son necesarios Nécessaire para nuestras vidas. pour la vie, non? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo. Mais Jésus même pas fait aucun là-dedans confiant parce qu'il était connaît tout bien. Jesús no se dejaba llevar Jésus pas quitter lui-même aller por sus halagos, por sus à cause reconocimientos. de connaissance lui. Alabanza al Señor porque Jesús conocía todo. Parce que Jésus te connaît tout. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Il va besoin de monde dire rien sur personne parce que lui-même il te connaît ça qui n'a que. Amén. Jesús conoce a cada ser humano. Jésus connaît chaque monde. Jesús conoce a usted. Jésus connaît moi-même. Jesús conoce a mí. Jésus connaît moi-même. Jesús dijo, voy a confesar, voy a decir a Abraham lo que voy a hacer. Jésus dit, mon père dit à Abraham ce qu'il va faire. Porque conoce a Abraham. Parce qu'il connaît Abraham. Y sabía que Abraham iba a instruir a sus hijos. Il connaît qu'Abraham va aller sur petit Dieu. Jesús conoce nuestros corazones. Jésus connaît quel est. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues por eso hay algunos Je voulais savoir quelqu'un que nunca podrán ser pastor. qui va jamais pasteur.
Por eso hay algunos que nunca podrán ser líderes. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Por eso hay que orar para saber qué quiere Dios de mi vida. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Cuando ese rey, no recuerdo su nombre, Dios se prolongó la vida y hizo cosas grandes. Ezequías, alabanza al Señor. Amén. Dios lo usó tremendamente. Pero el sacerdocio, el sacrificar, no era para el rey. Usías, amén. No era para el rey hacerlo, pero el orgullo entró en su corazón. Alabanza, no soy rey. Mira lo que yo he hecho. En el nombre del Señor. Dios está conmigo. Dios puede estar contigo. Dios puede levantar muertos. Usted puede sanar más que el pastor. Orgulloso es el pastor. No eres pastor. Alabanza al Señor. Amén. Muévete en tu área. Dios no es el don de sanidad. Amén. Mantente ahí. El don de sanidad. El hecho que pongas mano, la gente se sana, no te da un ministerio. Tienes que someterte a un. Alabanza al Señor. Dios te da la unción y ganas más alma que todos los hermanos juntos de la iglesia. Sigue evangelizando, sigue ganando almas, sigue trayendo las almas. Eso no te hace pastor. Para ser pastor se necesita un llamado. Jesús conoce nuestros corazones. Amén. Por eso Él no me permitió a mí poder cantar. Amén. Dios sabe todas las cosas. Por eso yo voy sin voz para cantar. Y a mí no. Tal vez me hubiera dañado, iba a dañar, no sé. Pero canto sí para Dios. Solamente no el micrófono, alabanza al Señor. Jesús conoce nuestros corazones. Él sabe lo que usted quiere, lo que usted está pasando, lo que usted siente. Él conoce su dolor, Él conoce su prueba, Él conoce su lucha. Usted tiene que aceptar eso, que no está solo, que Dios sabe. Si usted de verdad lo cree, tiene una tranquilidad, aunque está pasando por situación difícil. Si usted cree que Dios está con usted en todo y que Dios sabe, alabanza al Señor, está tranquilo. Yo sé que mi Dios sabe y sigo esperando en Él. Alabanza al Señor, porque es mi Dios. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Lo bueno y lo malo. Los deseos de tu corazón. Lo que quieres lograr para Dios. Dios lo sabe. Dios sabe todo. Está de pie en esta noche. Y adora a tu Dios en esta noche. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza a Jesús. Gracias, Señor. Alabanza a Jesús. Gracias, Señor. Mi milagro viene del camino. Yo no desmayaré. En Dios confiaré. Sí, Señor. Mi milagro viene del camino. Cierra tus ojos y cántalo con todo el corazón. Mi milagro, sí, Señor, viene del camino. Mi milagro viene del camino. Yo no desmayaré, en Dios confiaré. Mi milagro viene del camino. Un día más que el tuo corazón, aleluya, miseria.
Confessaremos, Senhor, a noite. Diz Senhor, me sacro conhecendo a Deus. Me sacro conhecendo a situação. Tata botar comigo. Botar viva de mim. Botar comigo, Deus meu. Rescosto para cambiar a água de minha. Assuste pode fazer milagre na minha vida. Oh Deus, haz milagre na minha vida nesta noite. Dios, necesito milagro, Dios. Necesito milagro, Dios mío. Necesito milagro. Jehová, lléname. Lléname de tu presencia, de tu poder, Dios mío. Jehová, como purificaste el templo, así purifica mi vida. Limpia mi ser, mis emociones, mi mente, mi alma, todo mi ser. Padre, en este mundo conseguimos contaminaciones, nuestra mente, nuestros ojos, escuchamos cosas, Padre, que te ofenden. Oh Jehová, en el nombre de Jesús, purifícame, Espíritu Santo, límpiame. Ahora yo soy tu templo, usted vive en mí, y yo sé, si hay impurezas en mi vida, usted no puede hacer su obra completo, Dios. Aquí estoy. Abro mi corazón en esta noche. Habla con tu Dios, hermano. Presenta a Dios tu vida. Presenta a Dios tus debilidades. Presenta a Dios, aleluya, tu necesidad en esta noche. Oh, si quieres ser lleno, habla a tu Dios. Mi Padre, lléname. Lléname. Mi tinaje está vacía. Mi tinaje está vacía. Oh Dios, lléname. Necesito que me toque. Necesito que me llene. Oh Señor, sáname. Por tus llagas, Dios. Recibo sanidad en esta noche. Señor, yo soy tu templo. Yo soy tu templo. Yo soy tu templo, Jehová. Yo soy tu templo. Sáname en esta noche. Rechazo toda enfermedad. Renuncio toda enfermedad. Me declaro sana. Me declaro sano. Por las llagas de Jesús. 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 En el nombre de Jesús. Me declaro sano. Me declaro sana. Declaro larga vida. Oh Jehová, en el nombre de Jesús. Usted me conoce. Escudriñad mi corazón, Padre. Pese hay en mí camino de perversidad. Y líbrame, Dios mío. Líbrame, Jehová. Liberta mi corazón. Rompe toda cadena. Que yo siempre, dilo a iglesia, que yo siempre voy a tener la capacidad de perdonar y de servirte de corazón. Gracias, Padre. Dele gracias, dele gracias. Dele gracias, dele gracias. En Dios mi confianza.
nombre de Jesús. Dios lo va a sanar en esta noche. Alabanza, Jesús, Dios es bueno. Dios es grande, hermanos. Vamos a ir pasando así por el libro de Juan, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es viva. Vamos a pasar por todo ese libro de Juan, aleluya. Usted lo entiende, cuando usted entiende, esa palabra le hace libre, esa palabra le purifica, esa palabra le alimenta su alma y su espíritu. Vamos a orar por sanidad en esta noche. Las llagas de Jesús te declaro sana, alabanza al Señor. Vaya en Cristo Jesús, aleluya. Sanidad completa de vida aquí. Toda sanidad operada ahora aquí, aleluya. Yo declaré sana, depresión está normalizada ahora aquí. En nombre de Jesús, me da ordenar, que maleza aquí, la que carne aquí, los. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, lo enfermo la locutomaina lo sana, conforme palabra de Dios, conforme palabra, conforme palabra, conforme palabra, me da mutamán, y esta gana que lo sigue, y no te sana. En nombre de Jesús. Dolor de cabeza, los. Dolor de lomba. Los. En nombre de Jesús. Sanidad completamente. Enfermo la lomba. Y nada sana. Alabanza a Jesús. En nombre de Jesús. Y te puedo ordenar. La columna aquí funciona como debe ser. En nombre de Jesús. 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 Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Sanidad completamente. Aleluya. Sanidad completamente. Sanidad completamente. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Aleluya. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús.
Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oh, alabanza, Jesús, Padre. De los que viajan mañana, Padre Santo, Dios mío. En el nombre de Jesús, llévalos con bien. Guárdalos, Jehová. En el nombre de Cristo, Padre, te pedimos las gracias, Señor. Amén. Mi hermano, cosita, aleluya. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Y Dios